Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, Licenciatura en Educación Preescolar. Curso Filosofía de la Educación. Maestra María de Lourdes Rojano Cáceres. Sexto semestre, Grupo A. La Pedagogía del Oprimido, por Paulo Freire. Alumnas: Midori Hernández, Sara Hernández, Tania López, Alejandra Martínez, Isolda Vázquez. El capítulo 1 consta de 4 subtemas. 1. Justificación de la pedagogía del oprimido. 2. Contradicción, opresores oprimidos, la superación. 3. Situación concreta de opresión y opresores. 4. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. En este primer capítulo, Paulo Freire nos habla sobre una contradicción: la humanización versus la deshumanización. Esto provoca una vocación denegada, dando pie a la injusticia, la opresión, la explotación. De allí surge la necesidad de defenderse, a luchar contra quien los minimizó. Esta lucha será un acto de amor, con el cual se opondrán al desamor contenido en la violencia de los opresores. El hombre nuevo para los oprimidos no es el hombre que debe nacer con la superación de la contradicción. Para ellos, el hombre nuevo son ellos mismos, transformándose en opresores de otros. Uno de los elementos básicos en la mediación opresores-oprimidos es la prescripción. Toda prescripción es la imposición de la opción de una conciencia sobre otra. Se conforma en base a pautas ajenas a ellos, las pautas de los opresores. Freire habla de una pedagogía libertadora, donde el método deja de ser instrumento del educador, con el cual manipula a los educandos porque se transforman en la propia conciencia. El capítulo 2 consta de 5 subtemas. 1. La concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión. 2. La concepción problematizadora de la educación y la liberación. 3. La concepción bancaria y la contradicción educador-educando. 4. La concepción problematizadora y la superación de la contradicción educador-educando. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Y 5. El hombre como ser inconcluso y consciente de su inclusión y su permanente movimiento tras la búsqueda del ser más. El autor hace referencia a una característica actual de la educación, la cual consiste en una narración y memorización excesiva que se presenta en las aulas, sin analizar la esencia de ello. Se concibe como si los alumnos fueran unos recipientes en los cuales se depositan los conocimientos. Así el maestro es un depositario y los conocimientos son los depósitos que éste realiza cotidianamente. Freire menciona que el educador es siempre quien educa. El educador es quien sabe. El educador es quien piensa. Los educandos son los objetos pensados. El educador es quien habla, los educandos son los que escuchan dócilmente. El educador es quien disciplina, los educandos son disciplinados. El educador es quien escoge el contenido programático, los educandos jamás se escucha su opinión y solo se acomodan a él. El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son estos quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquel. La concepción bancaria de la educación pretende transformar la mente de los individuos para que se adapten mejor a las situaciones reales y así puedan dominar con mayor facilidad las cosas. Cuando el individuo no lucha por sus intereses y emancipación cultural y social, parece como si hubiera perdido el amor por la vida. Tal necrofilia es la situación que ha reiterado la educación que se impone en las escuelas. Sin embargo, la pedagogía que propone sugiere que el individuo adquiera la biofilia a través del cultivo del ser.
La educación liberadora en el individuo tiene que ser un acto cognitivo en el que se comprenda y analice el contenido, superando la división existente entre el educador y el educando. Dejar de lado la relación unidireccional para que la bidireccionalidad contribuya a la educación integral de ambos. El capítulo 3 consta de 7 subtítulos. El primero es la dialogicidad, esencia de la educación como práctica de la libertad. 2. Dialogicidad y diálogo. 3. El diálogo empieza en la búsqueda del contenido programático. 4. Las relaciones hombre-mundo, los temas generadores y el contenido programático de la educación. 5. La investigación de los temas generadores y su metodología. 6. La significación concienciadora de la investigación de los temas generadores. Y 7. Los momentos de la investigación. En este capítulo, el autor habla sobre la dialogicidad que se establezca entre el maestro y alumno, puesto que el hombre no se hace en el silencio, sino en la palabra, la acción y la reflexión. Ante ello se destaca el uso del diálogo como elemento de aprendizaje. El diálogo es un fenómeno humano por el cual se nos revela la palabra, de la que podemos decir que es el diálogo mismo. Freire nos habla de la existencia humana, la cual no debe ser muda ni silenciosa y por ende no debemos de nutrirla de palabras falsas, fuera de la realidad. El hombre debe nutrirse de palabras verdaderas, decir lo que es y lo que él cree y así poder transformar el mundo. El diálogo es el encuentro entre los hombres, sin diálogo no hay transformación. El diálogo debe ser verdadero, sin mentiras, con amor, dice Freire. No hay diálogo si no hay un profundo amor al mundo y a los hombres. Para Freire, la palabra tiene dos fases, la acción y la reflexión. La palabra verdadera es la praxis porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo. Nos habla de la esperanza y la confianza. Si tenemos confianza, podemos transmitir nuestro diálogo a otros y así sucesivamente se irá pasando la voz poco a poco. De esta manera habrá esperanza para la transformación del mundo. Pero también nos habla de errores, los cuales son la falta de amor, la fe y la confianza en el pueblo, como lo dice Freire. Nuestro papel no es hablar al pueblo sobre nuestra visión del mundo o intentar imponerla a él, sino dialogar con él sobre su visión y la nuestra. También nos hace referencia a las situaciones límites, es en donde se comenzará a conducir el ambiente de la esperanza y la confianza. Es importante establecer diálogo, lo cual implica emplear un lenguaje similar al de las costumbres del individuo. Para que existan estas interacciones es necesario integrarse a la vida del hombre, investigar su lenguaje, su actividad y pensamiento. Posteriormente, a través de la educación problematizadora, estos elementos se conjugan para generar conocimiento. Los temas de aprendizaje se encuentran en la realidad que rodea al individuo, que están envueltos por las situaciones límite que los opresores generan, pero se pueden desaparecer por medio de la educación que el maestro problematizador propicie. En conclusión, Freire nos dice cómo debemos ser los pedagogos, los pasos que debemos seguir en el diálogo, ser revolucionarios en nuestro trabajo, pero para llevar a cabo esto debe ser con amor, con confianza y esperanza. Investigar el tema a tratar, su entorno, decodificar las imágenes para dar un mejor entendimiento, tener metodologías que den buenos resultados. Capítulo 4. Consta de 3 subtemas. La antidialogicidad y la dialogicidad como matrices de teorías de acción cultural antagónicas. La primera sirve a la opresión, la segunda a la liberación. 2. La teoría de la acción antidialógica y sus características. La conquista, la división, la manipulación y la invasión cultural. 3. La teoría de la acción dialógica y sus características. La colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural. Los hombres, a diferencia de los animales, tienen la capacidad de emerger del mundo, ya que reflexionan y accionan. La praxis revolucionaria no puede aprovecharse de los oprimidos, debe ayudarlo a convivir con ellos y el mundo que los rodea. Debe existir un diálogo constante entre las masas. Es una condición fundamental para la humanización.
El liderazgo no puede pensar sin las masas ni para ellas, sino con ellas. No se trata de que los revolucionarios liberen a los oprimidos, más bien que lo hagan en conjunto. Teoría de la acción antidialógica. Consta de 4 elementos. 1. La conquista. Todo acto de conquista implica un sujeto que conquista y un objeto que es conquistado. Se impone al opresor, oprime más, no solo económicamente, sino culturalmente, robando al oprimido su palabra, su expresividad y su cultura. 2. Dividir para oprimir. No aceptan la unificación de las masas populares. 3. Manipulación. Es un instrumento fundamental de las masas oprimidas. Con toda su serie de engaños y promesas, encuentran un terreno fecundo. Debe anestesiar a las masas con el objetivo de que no piensen y por ende no puedan rebelarse. El antídoto para esta manipulación se encuentra en la organización críticamente consciente. 4. Invasión cultural. Penetración que hacen los invasores en el contexto cultural de los invadidos, imponiendo su visión del mundo. Teoría de la acción dialógica. La acción dialógica es una propuesta que busca la transformación del mundo para la liberación de los hombres. Esta teoría propone que el diálogo es siempre comunicación y esta, a su vez, sostiene a la colaboración. En la teoría de la acción dialógica no hay lugar para la conquista de las masas ni para los ideales revolucionarios, sino para su adhesión. El diálogo no impone, no manipula, no domestica y no esloganiza. La teoría de la acción dialógica está conformada por 3 elementos claves: colaboración, liderazgo y la comunión. La colaboración se da entre sujetos, con diferentes niveles de función y por tanto de responsabilidad. La colaboración solo puede realizarse a través de la comunicación. El liderazgo revolucionario tiene un compromiso con la libertad. Busca la adhesión para la liberación, la cual podemos definir como la coincidencia de las libres opciones. El liderazgo revolucionario debe confiar en las potencialidades de las masas, a las cuales no puede tratar como objetos de su acción. Debe confiar en que ellos son capaces de empeñarse en la búsqueda de su liberación. A su vez, se debe desconfiar siempre de la ambigüedad de los hombres oprimidos. Esto no significa desconfiar de ello en tanto hombres, sino desconfiar del opresor alojado en ellos. Esta acción nos deja en claro que nadie descubre el mundo al otro. Es preciso que cada uno se transforme en sujetos que realicen el acto de descubrir. El descubrimiento del mundo y de sí mismos en la praxis auténtica hace posible su adhesión a las masas populares. Y por último, la comunión, la cual es causante de la colaboración y a su vez conduce al liderazgo. Fusión que solo existe si la acción revolucionaria es realmente humana, simpática, amorosa y comunicante, con el fin de alcanzar la tan anhelada liberación.